la imagen que se copia a sí misma y se deforma, y tratando de hacer el puente con nuestra cantidad, cientos, miles de imágenes del pollo frisbee, todos los sabores y colores y con todo tipo de candidatos y en versión real, bailable, en la plazoleta de comidas, como no sé quién está asesorando a Claudia López o a Vicky Dávila, pero pareciera que les dijeron bailen y eso es por ahora como, sí, Colombia es sabor, Colombia es baile, Colombia es alegría, entonces y si bailemos. Es con el pollo frisbee, pues ya es espectacular. Si es con el pollo, pues entonces se juntan el hambre con las ganas de comer. comer. Hubo una noticia que a mí me encantó, que era la de desapareció 3 días y volvió borracho con un pollo frito. Y ponían, cómo no, la imagen de frisbee también. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Lucas Ospina. Lucas, bienvenido de vuelta. Buenas. Vamos a hablar hoy de frisbee y la inteligencia artificial. A ver si llegamos allá. Pongamos ese prompt. y estoy seguro que lo ponemos y solo ponemos clic. Este podcast fue hecho con inteligencia artificial para media hora y lo alimentamos con tu perfil, con mi perfil. Le ponemos la imagen click, del pollo. Alimentamos también esto con nuestras voces y mientras tanto damos una vuelta y cuando se cumpla la media hora nos dicen vengan, ya quedó el podcast y quedó buenísimo, quedaron súper inteligentes. Ustedes, la máquina empezó a alucinar y dijo unas cosas rarísimas, pero metió el jingle. Yo quisiera que sonara el jingle de frisbee. Dijo cosas que tú nunca habías dicho, pero no importa. O que saliera nuestra voz cantando ese jingle. Exacto. Eso sería genial. Y después la gente pone al podcast a que lo oiga otra máquina y la máquina le dice si vale la pena oírlo. Pueda que esto termine sonando en los frisbees del país. Puede ser posible. Eso sería fantástico. Eso sería un sueño. O que el pollo empiece a hablar. Bueno. Que lo arrastre. Vamos a dar un pelín de contexto. La semana pasada resulta que apareció alguien que inscribió la marca de pollo frisbee en España. Y esto generó una consecución de imágenes, hashtags de apoyo, una cantidad de respaldo a la empresa mientras se hundía la reforma laboral, bastante particular y un poco bastante perverso en la construcción de esos contenidos. Entonces quisiera que empezáramos por esto, porque hubo una avalancha de contenidos inabarcable. Un fenómeno como este ¿habría podido existir sin la inteligencia artificial? Es lo que llaman viral, ¿no? Me imagino. Pero me acabo de acordar, por ejemplo, en los años 80s y 90s, ligándolo con la conversación pasada, si estamos repitiendo los 80s y los 90s, y como de pronto en términos de seguridad puede haber cierta correlación, pero en términos de comunicación, pues ya no la hay en esta aceleración. Pero precisamente si hablo de aceleración es que antes había unas velocidades lentas. Sí. Y en los 80s o 90s, no me acuerdo bien la fecha, pero me acuerdo de ir a un restaurante en la calle 82 con 15, un domingo por la noche, cuando no tenía muchos recursos y una amiga era amiga de una familia que tenía algo de recursos y un domingo por la noche uno en Bogotá, pues en esa época no conseguía dónde comer algo medianamente aceptable. Hoy casi tampoco, Lucas, sí, pero bueno. Pronto no he visitado esa zona un domingo por la noche, pero me acuerdo que fuimos a un restaurante que se llamaba Fridays. Decía, increíble, ¿quién habrá hecho este restaurante? Y estaba muy rico y la carta así toda diseñadita como si fuera un comedero gringo así de camioneros, pero localizado acá y con unos precios pues bastante altos. Pero a lo que voy es que entonces estaba ese restaurante y uno decía, ¿quién hizo esto? Entonces nombraban a un señor Leo Katz, bogotano, que había hecho ese restaurante y después a uno le decía, no, pero él ha puesto otro y el otro y puso este que se llama, después me acuerdo como a finales del siglo puso uno que se llamaba Pravda o algo así. Pero lo raro es que uno veía un anuncio, por ejemplo, de una revista del New Yorker o algo así, y ahí le salía un bar que se llamaba Pravda en Nueva York con la misma tipografía. Y después uno veía que Fridays era una franquicia de otro país, y entonces lo que le decían a uno es que que lo que había hecho esta persona era parecido a lo que se hizo después con las surtidoras de aves 22, 22X, 22, etcétera, por todos lados. Pero lo había hecho con los restaurantes elegantosos. Y como era una época lenta, me imagino que la demanda era lenta. Me imagino, porque después ya cuando vino Fridays acá instaurarse como franquicia, pues sí le tocó a este restaurantero Leo Katz
cambiar el suyo o eliminarlo o no persistir en ese, ¿sí? Entonces, lo que uno ve, pues me imagino ahora es esa velocidad, ¿no? De alguien que coge ese nombre y lo pone allá y también lo pone en España, pues hay una migración, creo que algo grande, ¿sí? O una repatriación. No son migrantes, es simplemente... De Pereira, Sí, además. no quieras la madre patria, pues mamita, estoy volviendo al lugar donde supuestamente pertenezco, ¿sí? Si quieren ser coherentes, señores españoles, ¿sí? Entonces, pues uno ve que también hay una cosa de mercado potente, ¿sí? Como vamos a poner frisbees donde tenemos geolocalizadas a estas poblaciones colombianas y va a ser negocio. Pero después entonces uno también ve cómo ha sido herido el honor nacional del pollo. Y el pollo también, lo extraño es el pollo frisbee, ¿sí? Porque hoy ha sido más interesante, de pronto ya la pusieron, yo no iba a España hace años, pero de pronto uno encuentra un surtiaves de la 22 con Eso sería con el fantástico. carrusel de pollos dando Eso sería vueltas. genial. Porque en todo caso ese sabor del pollo colombiano Pero que vendan pelanga. es un pollo, tiene su toque y ese pollo en cualquier pueblo, cuando uno está con hambre, o en cualquier municipio, cuando uno ve ese pollo dando vueltas, tiene un saborcito ahí. Uno no sabe cuántas horas lleva ese pollo dando vueltas, ¿sí? Pero tiene ahí su toque, ¿sí? Su sabor. Así a la cuarta mordida uno ya sienta que hay algo ahí que no está pasando. Pero lo raro es que este es un pollo, es el pollo gringo, ¿no? No, Sí, claro, es un pollo apanado. es un pollo apanado. La franquicia anterior y que creo que todavía quedan una o dos era Kentucky Fried Chicken, me acuerdo que era Que la... ellos realmente fueron de los primeros en usar inteligencia Exacto. artificial y generaron todo este movimiento. Es que no sé ni cómo llamarlo, porque también fue una cosa muy, muy corta en el tiempo, ¿no? Pero quiero recoger algo que acabas de decir y es cómo se relaciona ese nacionalismo y la velocidad con la que se propaga un nacionalismo repentino. ¿Cómo se relaciona esto con la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudar además a formalizar una idea de nación? Pues uno ve ya en WhatsApp, uno le pone hazme esta imagen y ahí inmediatamente Sí, hace la WhatsApp. imagen, ¿sí? Y la hace pues con ese toquecito, con esa pátina de algorítmica, de colorcito y de suavidad contrastada con una paleta como coherente, no disonante y centradita y todo. Entonces uno ve que, y las empresas hablan de su imagen, ¿no? Y Sí. registran su imagen. Si el pollo está registrado, esto No, está... además el pollo baila, ¿no? El Exacto. pollo ya se ha hecho viral Sí, antes. sí, tiene recurrentemente Sí. como... Solo falta que el pollo salga a marchar. ¿Cuándo es Con la que...? consulta. Con la La huelga consulta. del 28. Sí, porque, no sé, ahí vi un video de esos virales en que un Pikachu había Sí, ido yo sí, no sé a sí. qué marcha, en qué lugar, y el Bueno, Pikachu... sería genial Entonces sacar el pollo a sería... marchar en la Entonces huelga del hagamos el 28. llamado a que Sirva esto para que... ciudadanos vestidos de pollo frisbee salida a marchar ese día para defender la industria nacional. Sí, algo así. Pero lo que veo es que hacer imágenes ahora está, ¿cómo se dice? A un prompt o a un llamado o a una orden y con un desarrollo visual potente. Tan potente que rápidamente ya no nos produce el asombro que podía producir hace 2, 3 años, ¿sí? Pero entonces ya todos podemos competir como a ese nivel de imagen. Es como una imagen democratizada gracias a todos los generadores de imagen que tienen todas las cosas. Y también y esas empresas pues también usan eso. Hace un mes o mes y medio teníamos la ghiblificación del mundo Sí. a punta de coger la estética de Ghibli, pues que hace películas antibélicas, pero de pronto ver que el ejército de Israel había puesto a sus Sí, soldados ghiblificados sí, sí. como para mostrar lo bonitos y lo queridos que son. Entrando por tierra, mar y aire. Exacto, O por sea, todos lados. Pero yo creo que coincide eso es que rápidamente podemos hacer imágenes y también se nos olvida que las imágenes, primero está el oído, ¿no? Pasamos 9 meses oyendo y después nacemos, entonces primero está el oído y después aprendemos a ver. Y ver no es algo que se da por sentado, sino que es un aprendizaje. Por eso
Cuando un niño aprende, un bebé aprende, empieza a alargar las manos tratando de coger algo que está lejos y se desespera, es porque no ha aprendido a ver, ¿sí? Todavía no sabe que hay distancia, todavía piensa que las cosas vienen a él y se las da la mamá o el papá para que no llore, pero todavía no sabe que si algo está lejos no lo puede coger porque no ha aprendido a ver. Entonces, el sentido de la vista y sobre el cual está basado gran parte de nuestro desarrollo como humanos, ¿sí? Entonces, ahora está al alcance de cualquier persona producir imágenes que tienen cierto nivel ahí como visual, potente, iconográfico, ¿sí? Y educador, y que pueden circular rápidamente. Por ejemplo, porque uno le escribe a alguien como te quiero mucho, y además le tiene que poner un emoji de un corazón, ¿sí? Cuando Si uno no, ya no está es diciendo suficiente. te quiere mucho. O si no, pareciera que hay un margen de ambigüedad. ¿Será que me lo está diciendo con ironía? Entonces la imagen es como el Estará sello cabreado. sí, es como el sello que certifica Que que en en efecto efecto es así. te quiere mucho. Pero también usamos imágenes, sobre todo cuando hacemos imágenes generadas, usualmente son imágenes unívocas, a no ser que la orden incluya algo de ambigüedad, pero usualmente lo que produce la máquina son imágenes a veces unívocas. Y al ser unívocas, empiezan a ser, son imágenes palabra. Hazme una imagen del pollo frisbee en la marcha. Entonces sale el pollo frisbee en la marcha. Pero la máquina no va a decidir, no sé, ponerle al pollo frisbee unos genitales inmensos o poner al pollo frisbee azul, porque el pollo también puede ser azul, ¿no? La máquina no va a responder a eso, a no ser que la pongan a repetir el mismo mensaje y la misma máquina empiece a canibalizarse a sí misma. Sí. Hablemos de eso porque creo que además es una imagen que me llegó por ti, que la vi en redes sociales y creo que venía de tu cuenta, si no me equivoco, que es la de Dwayne Johnson, La Roca, que se le pide a la inteligencia artificial que reproduzca esa imagen de manera exacta 100 veces o 1000 veces y va transformando la cara de Dwayne Johnson en la máscara, Sí. ¿no? Termina una cosa verde, Termina abstracta. abstracta, pero Termina, además termina como caricaturizada en plan Warhol. sí, pareció un Kandinsky al final hecho por Botero, Sí, así como plano y medio gordito, porque esa es la estética sombreada de la máquina, sí. Pero un poco la orden que se le dio es como copia esta imagen 100 veces. sí, Y de entonces forma al exacta. alimentarse a sí misma y al usar solo ese modelo, empieza a mostrar que ahí no hay intencionalidad, solo hay un deseo como de coger estadísticamente esa imagen, combinarla con unos y ceros, pero al devorarse a sí misma no está produciendo nada más, o lo que está produciendo es involuntario, ¿sí? Es una deformación involuntaria que pasa por todo, por lo dramático, a veces los labios salen Sí, gruesos, sí. a veces Sonríe, se delgado, a pone veces sonríe, triste, a veces se engorda, a veces se aflaca, ¿sí? cambia de color la Exacto. piel. Pero es como una inercia, pero localizada como en solo un set de juegos, porque no hay más juego por parte de esa orden, ¿sí? Habría tocado que meterle otra orden, no cópiate a ti mismo, sino copia otras cosas, ¿sí? Entonces, pero un poco la ponía en donde lo había visto, la ponían precisamente para mostrar pues, que es una máquina, ¿sí? Eso Sí. es lo que llaman, por eso pues el eufemismo de inteligencia artificial está muy bien mercadeado, sí, para acercarnos pues como ya casi va a pensar la máquina por sí misma, ya casi va a tener conciencia, se va a romper el paradigma de no sé quién, sí. Y eso es lo que vende acciones cada 3 meses en cada una de esas empresas a sus inversionistas y por eso hay que seguirse inventando, pero lo que hemos visto es que en escala difícilmente realizable, ¿sí? Tocaría consumir toda el agua de regiones enteras para lograr ese pequeño sueño o esa pequeña ilusión de conciencia, ¿sí? Pero se sigue mercadeando así y por eso, pues, yo sé que suena más largo, entonces uno dice, en inglés la palabra es mejor, sí, como large, language, model, sí, en español, entonces se vuelve como el modelo de lenguaje extenso o algo así que no dice nada, sí. A veces me gusta como lo llama, creo que es Noam Chomsky que lo llama así como plagiador de alta tecnología, sí. Pero también, así como pasa con la imagen que se copia a sí misma y se deforma, y tratando de hacer el puente con
nuestra cantidad, cientos, miles de imágenes del pollo frisbee, todos los sabores y colores y con todo tipo de candidatos y en versión real, bailable, en la plazoleta de comidas, como no sé quién está asesorando a Claudia López o a Vicky Dávila, pero pareciera que les dijeron bailen y eso es por ahora como, sí, Colombia es sabor, baile. Colombia es baile, Colombia es alegría, Y entonces si es con el bailemos. pollo frisbee, pues ya Y si es con espectacular. el pollo, pues entonces se juntan el hambre con las ganas de Bueno, comer. hubo una noticia que a mí me encantó, que era la de desapareció 3 días y volvió borracho con un pollo frito. Y ponían, cómo no, la imagen de frisbee también. También. Entonces se vuelve también esto noticia. La imagen se copia a sí misma. Realmente hay alguien pensando ahí y pensando en la imagen. ¿Y qué importa si la copia o la máquina o unos operadores? Porque todos lo sabemos, cuando algo no cuesta, en esta época es que uno es el producto. Entonces, lo que está haciendo esto es cogernos a todos como, en vez de poner una granja de operadores ahí mal pagos, migrantes, para que prueben la máquina, estamos todos probando la máquina a todos los niveles y estamos alimentando y mejorándola, etcétera. Y dándole nuestros datos de búsqueda. Por algo, todas esas máquinas le piden a uno un correo y uno de perezoso pone el correo personal, entonces queda atado el correo personal a la geolocalización, a los datos, a todo lo que uno le escribió. Alguien escribía en estos días, si van a hacer algo con unos documentos delicados o usted le va a preguntar algo a la máquina muy personal, no lo haga. No lo haga porque, sí, porque ahí va a quedar registrada esa información con su nombre y después puede ser usada para muchos propósitos. Si yo soy un funcionario estatal y entonces me da pereza, no sé, me salieron todos los apellidos en mayúsculas y los quiero poner en altas y bajas en un listado de 1000 y lo meto en la máquina para que le baje eso y digo que todos estos, no sé, son los más grandes deudores morosos del Estado. Pues la máquina entonces va a quedar con esa información y lo ata al correo del que lo hizo y sabe entonces quiénes son esos deudores y después esa información sirve para muchos propósitos. Entonces, algo que se nos presenta, que nos tutea, que nos dice cómo estás. Hay una noticia que salió hace poco de cómo el nuevo algoritmo de ChatGPT estaba rediseñado para complacerte y muchas personas han estado utilizando la inteligencia artificial como psicólogo. Y cómo ese algoritmo al final te estaba también de alguna manera cuando le hacías preguntas ya muy serias, en plan si te hacías daño a ti mismo, si te ayudaba. La respuesta al ser complaciente te decía claro que sí. Y te explicaba por qué. Cortarte libera endorfinas. Y claro, eso empieza a generar una brecha entre cuerpo y máquina que nos separa por completo, ¿no? Uniendo lo que dices de las candidatas y los candidatos a la presidencia de este país, es como si el pollo frisbee fuera nuestro Dwayne Johnson, La Roca, y los candidatos la reproducción exacta del pollo frisbee. Y ¿no? Se van deformando. Se van deformando todos a medida que lo reproducen. Trata de canalizar su propia imagen, porque precisamente no hay pausa, no hay momento ahí de silencio, de decir... Yo sí tengo algo que decir, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un político diciendo... ¿Sabe qué? No sé nada de eso, pero por algo voy a gobernar con toda esta gente que sí sabe, ¿sí? Pero no. No, eso se niega. Sí, como que se niega eso y toca saberlo todo, pero sobre todo se niega la capacidad de guardar un poco de silencio para poder ver bien la cosa. Y también ese ruido, me gustó cómo asociabas lo del pollo frisbee con las preguntas de la reforma, con todo, que no es que haya un grupo de señores grises, megapublicitarios, diciéndole al gobierno, saquemos eso y lo del pollo frisbee lo agrandamos, sí, no creo que sea eso. Pero es bueno cómo rebotan unas cosas en otro, pero para ver ese rebote, a veces hay que quedarse callado y tener un poco de distancia, ¿sí? Porque, digamos, una de las mejores películas que he visto así de manipulación mediática es una película vieja, se llama Wag the Dog y es con Robert De Niro y Dustin Hoffman y es un presidente de Estados Unidos que ha hecho alguna embarrada, sea delito sexual, sea escándalo de plata, sea ocultar algo. Entonces necesitan inventarse una guerra para distraer a la opinión pública. Y entonces, como se inventan una guerra, entonces necesitan perder a algún soldado estadounidense en esa guerra
para individualizar el drama. Y ese soldado, por ejemplo, tiene un apellido, le inventan un apellido que es Chu, como zapato. Y de pronto espontáneamente empiezan a aparecer en las calles de algunas ciudades los zapatos en los cables de la luz. Y de pronto se encuentran un éxito musical de un cantante de blues de los años 30 que rima muy bien con la palabra Chu. Y ponen, por ejemplo, un cantante estadounidense que se llama Willie Nelson, que actúa en la película, a inventarse un blues que no existió para pensarlo como si fuera un disco de los 30, pero es solo para crear lo que llamaríamos un clima de opinión, pero es un clima que funciona con imágenes y con correspondencias, ¿sí? Todos sabemos que las cosas no significan en sí, significan es en relación a algo que tienen al lado. Entonces, esa correspondencia es lo que crea a veces eso. Entonces, si yo fuera un novelista, o los novelistas que quieran describir esta época en términos políticos, pues por favor, métanlo del pollo frisbee, porque es un poema. No sabemos bien qué significa, no se lo podemos atribuir a alguien, pero se relaciona bien y también se relaciona bien con un país a veces que precisamente lo hablábamos, creo que la vez pasada, que tiene una crisis de identidad permanente. Y en vez de usar esa falta de identidad como una fortaleza, es decir, puedo ser cualquier cosa, se agarra a un clavo se ardiente. agarra a un clavo ardiente con tal de no sentir la crisis de identidad. Y se agarra a ser locuaz ante el miedo al silencio, ¿sí? Ahí lo podríamos atar con todas estas leyes que se tratan de sacar contra el ruido, ¿sí? Y cómo hay ruido por todos lados y es una batalla perdida, ¿sí? Porque es un ruido que precisamente no permite el silencio. Y también es no permitir que el otro tenga silencio, porque se trata también de joder al otro, ¿sí? Entonces, pero no sé, hay muchos ruidos y ahora sumémosle el ruido visual que puede tener una relativa alta calidad, ¿sí? Antes mucha gente solo se atrevía a trinar un texto, pues porque decía, no tengo tanta colección de imágenes o me da jartera buscar un GIF que me ofrezca automáticamente un surtidor de GIFs o de imágenes, pero ahora puedo hacerlo y puedo sentir. Y también hay un placer casi endorfínico entre mientras pongo la orden y mientras aparece algo. Sí, ahí hay como una liberación. Y hay como un genio como pues una es como Alibaba. una especie de la materialización del deseo. Sí, exacto. Es como el genio y entonces, genio, hazme aparecer esto y de pronto, ¡ay, apareció! Y yo tuve que ver con esa aparición. Entonces, yo ahí mismo quedo nivelado con la tecnología que se usó para eso, ¿sí? Es como cuando, no sé, tenemos todos esos eufemismos y entonces llamamos reloj inteligente, edificio inteligente, carro inteligente, apartamento inteligente, robot inteligente. Y usamos todo eso precisamente porque al adquirirlo, al consumirlo, al decir que eso es mío, entonces esa inteligencia también se me transmuta, ¿sí? Y es lo mismo también que puede pasar en lo educativo, ¿sí? Es como... Tenemos todas estas semanas, he leído muchos textos de por qué renuncié a dar clases. O por qué las artes y las humanidades están en crisis debido a a ChatGPT, sí, o cosas de esas. Quiero unir esto que estás diciendo a una imagen que publicó el escritor, físico y filósofo Agustín Fernández Mayo sobre dudo mucho la veracidad de la imagen, pero sí genera una conversación, que es la frecuencia de los milagros entre 1500 y 1888 hasta que se inventan las cámaras y de repente hay una caída total hasta 1988 que se inventa Photoshop y vuelve a haber un levantamiento en la frecuencia de los milagros. Y lo quiero unir a dos cosas. Uno, lo que mencionabas antes de la imagen, porque de repente lo que sugiere también es que al habernos acercado tanto a la imagen cae precisamente la idea de lo milagroso o el deseo o esto. Y al aparecer Photoshop vuelve a resurgir la idea del milagro o del deseo que mencionábamos antes. Y quiero unirlo a la idea de la educación y cómo todo esto genera una crisis. ¿No es esto también una muestra de una ausencia de criterio? Lo que pasa es que criterio a veces suena una palabra muy intelectual, ¿no? Muy como... Tú sí tienes criterio, ¿sí? Como de buen gustismo, como de... Ya, eres un pero criollo. no, me refiero más de acercarse a estas imágenes y poderlas analizar sí. sin
sin verlas por dadas o sin tenerlas por dadas. Y creo que también, a ver, pareciera que esta época nos obliga a todos tenernos que expresar, ¿sí? A tener que decir algo, a tener que tomar una posición. Y es casi como un interrogatorio, ¿sí? Es casi Sí. como que no tener una posición, un criterio, entonces es grave porque tenemos todo este acceso a tanta tecnología, todas estas generaciones son las generaciones más informadas de la historia. Pero un poco a lo que voy es que se nos olvida es no ser artistas, como lo están diciendo. Es decir, tienes que tener un criterio, tienes que mostrar tu singularidad, tienes que ser un artista, ¿sí? En lo que seas, ¿sí? Sino en ser sobre todo espectadores, ¿sí? Hay un menosprecio Sí. por ser simplemente alguien que está observando y el gozo del espectador. Y en ese sentido, con la imagen, lo que está pasando, o con entregar un buen trabajo en una clase y hacerlo con un prompt y entregarlo mañana y el profesor se engaña, o el profesor también proyecta cosas y dice, increíble, han mejorado muchísimo los escritos de mis estudiantes y después alguien le dice, oye, todos están usando la máquina, sino que no te lo dicen porque la universidad escribió que o no se pueden usar o no han popularizado como qué tipos de uso o qué tipos de clase sí deberían alentarlo y qué tipos de clases, sobre todo las clases que quieren poner a la gente a pensar algo, en ver cómo se construye una imagen o cómo se construye un concepto, bien sea teóricamente, políticamente, socialmente, históricamente, ¿sí? Entonces, a veces lo que tiene un buen espectador es que el buen espectador le gusta la fiesta, le gusta ver cómo se arma algo, ¿sí? Y no creo que sea un espectador consumista que se conforme solo con la imagen del pollo frisbee, ¿sí? Lo que le gusta a ese espectador que me imagino, o por la posición que abogaría ahora, es poder parar y poder tener tiempo para pensar y ver cómo se construyó algo y gozarse esa construcción, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un estudiante de arte, ¿de qué me sirve poner un prompt, tener la imagen, irla a imprimir algo que parezca al lienzo y que le dé textura y llevar al otro día eso a la clase y engañar a toda la clase? Y nunca haber tocado un pincel, nunca, de pronto puede ser un recurso irónico, de pronto ese puede ser el discurso de ese estudiante. Pero me parece que ese estudiante se está perdiendo la fiesta. Y la fiesta es el proceso. La fiesta es la escritura. La fiesta es no escribir una historia como tengo que decir algo o voy a contar una historia, sino que la fiesta es poder todo el tiempo estar en ese proceso, no llegar al lugar, llegar a la imagen. Es casi lo de menos. Sí, sí, yo a veces digo que la gente yo no creo que la gente le envidie a un artista la fama que es beneficiosa y que es buena para muchas cosas. No creo que solo le envidie como lo genial que puede ser, que también es bueno no decir, bueno, es que esta persona me superas, yo nunca voy a poder sentir, pensar esas cosas. Pero yo creo que uno le envidia, yo a veces lo que le envidio cuando pienso en un estudiante que tengo en la clase, a mí me gusta es imaginármelo solo haciendo algo, es decir, en soledad haciendo algo. Esa es la parte que a mí me gusta imaginármelo. Ya el resultado, ya lo que llegó, ya la conversación que tenemos, ya la exposición, ya la nota, me parece que son unos lugares sociales, predecibles, ¿sí? Y que precisamente por eso le tememos a arte y hemos vuelto el arte precisamente una cosa tan social, tan comunitaria, tan... Incluso en las universidades, entonces a las artes y las humanidades les dio vergüenza, ¿sí? Como a, no sé, dedicarse a estudiar esta broma que aparece recurrentemente en el Quijote y dedicarle 20 años a esa broma y reírse con esa broma y reírse con un señor que se murió hace años y puso ese código ahí que es tan divertido, ¿sí? Pero no, entonces le tenemos que meter, no sé, un trabajo con alguna comunidad a esa lectura, porque o si no, y que cada uno haga su Quijote como para que no se vea como esa cosa ociosa, solitaria, sino que haya que integrarla, ¿sí? Sí, porque si no, no es suficiente. Porque si no, no es suficiente. Y entonces, pero un poco a lo que voy es que esa cosa hace arte, ¿sí? Le dice a uno, pare un rato, sea más espectador que persona que hace, ¿sí? Mientras que toda esta época nos está diciendo, no, tú también podrías serlo, ¿sí? Y estamos a un clic
Y de ser lo que quieras ser. De ser lo que queramos ser. Y a un clic de poder engañar al que queramos engañar, ¿sí? Pero nos estamos perdiendo. Yo lo llamo la fiesta, pero también estoy poniendo también que no es una fiesta tampoco tan chévere, ¿sí? Es una fiesta donde también hay unas soledades rabiosas, donde uno va a la fiesta y ese día uno no puede bailar. Y uno está viendo a la gente bailar y uno no puede disfrutar de ese baile porque tiene uno un retraimiento por algo, ¿sí? Porque hay algo que uno tiene que resolver y porque de pronto uno no va a llegar a donde todo el mundo le dice, a donde está lo dado, a donde está ese premio, sino que de pronto uno va a llegar a unos lugares raros. A mí, por ejemplo, a veces pongo ejercicios en la universidad y obviamente uno pone el ejercicio de pronto para probar una cosa y algo que a uno le parece importante que sea de aprender. Pero me gusta mucho la excepción. Me gusta mucho cuando a veces en el ejercicio alguien hace algo cumpliendo con el ejercicio, pero que no cumple, ¿sí? Que participa del ejercicio, pero no cumple, ¿sí? Y entonces creo que esa participación como sin pertenencia, ¿sí? Que se separa, esa es la importante, ¿sí? Quisiera preguntarte cómo cultivar la pausa en estos tiempos. ¿Cómo crees que se puede cultivar esa pausa? Pues ya no la muestran, ¿no? Le metemos algo al celular que nos dice, estás usando al día no sé cuántas horas de esta vaina, ¿sí? Deja de usar X. Deja de usar X. Sí. Hoy les comento que hoy abandono Twitter para siempre. Sí, ay, no te vayas. Sí, sí. Y se va la persona a otra cosa. O sea, toca también preguntarle al teléfono inteligente. Sí, pero sí tiene que haber un acto consciente de esto me está haciendo daño. ¿No nos está llevando todo esto algo al revés? Como que antes era un acto consciente Sí. ponernos en marcha, ponernos en movimiento, como que lo natural era tener pausa, tener ocio, mirar para el techo, mirar para el cielo. Pero también lo que pasa es que hay escritores en los que uno puede confiar. Uno dice, esto parece una novela, pero voy a confiar porque este escritor me va a llevar a esta zona de silencio. Así todo el tiempo esté hablando. Por ejemplo, una de las cosas que más, experiencias estéticas que más he disfrutado en los últimos 10 años es la última temporada de Picos Gemelos de Twin Peaks de David Lynch, porque uno ve a un artista con todo el dominio y con todos los recursos. Pasaban cosas muy extrañas en esa serie. Uno está viendo, por ejemplo, un capítulo y hay una cantidad de narraciones, todas suceden en ese lugar, entonces se unen por estar en esa locación de Picos Gemelos, de ese pueblo. Pero por ejemplo, tú estás viendo una escena y hay una mujer andando con un hijo por una calle y pasa un camión y se lleva de pleno el niño. Nunca te van a mostrar qué pasó después, quién era ese niño, pero está el impacto que casi que si tú tienes hijos, tú en ese momento como que te quedas sin respiración al menos 2 segundos, ¿sí? O hay otra escena en Picos Gemelos donde hay unos mafiosos que resultan ser buenos, contradictoriamente con todos los Goodfellas scorsesianos de Scorsese. Pero esos tienen como 3 acompañantes, 3 chicas así muy queridas y todo, y una de esas está tratando de matar una mosca. Y al tratar de matar la mosca le pega al mafioso y la escena dura como 3 minutos. Entonces tenemos a alguien que cogió todos los clichés, que hizo toda esta operación de coger todas las series y todo lo gringo y toda esa cultura de amor y de violencia y de apocalipsis y de ternura a la vez. Y puso todo eso, pero continuo. Pero la serie está llena de silencios, de momentos valle, igual que la paradoja de cuando lees una buena novela. ¿Cómo escribir silencio escribiendo? ¿Sí? Y entonces tú ves que el escritor repite, ¿sí? Por ejemplo, hoy que estaba en una cárcel y entonces un escritor, alguien de la cárcel me estaba mostrando un texto que escribió sin comas y sin la palabra qué, continuo. Y yo decía, miren dónde me vine a encontrar a Thomas Berger. Sí, sí, me vine a encontrar a Thomas Berger acá, sí. Pero es porque Thomas Berger crea eso, sí. Tú estás leyendo algo continuo, algo de un solo párrafo, y de pronto llegas a unos valles de silencio. Y en esos valles, a veces el escritor, como puedes confiar en él, pasan unas ideas que después no puedes decir, no sabes bien qué pasó, pero eso te mostró cómo estabas pensando. Por supuesto que hay manipulación, todo escritor quiere ser leído, todo escritor, todo artista quiere ser visto, ¿sí? Todo artista también sabe cómo manipular, tiene cierta experiencia en eso. Pero también tiene la generosidad para crear a veces, para responder a ese silencio que el mismo lenguaje crea. Que está bien lo que dicen a veces de la poesía, ¿sí? La poesía sí sirve para contar sentimientos, es muy musical, todo eso.
pero también todo buen poeta lo que explora son las grietas del lenguaje, ¿sí? Y contra la misma poesía, ¿sí? Tenemos una forma de lenguaje o un juego dentro de todos los juegos de lenguaje que precisamente nos permite cuestionar ese lenguaje. O alguna vez me acuerdo que le di una entrevista a Borges, no me acuerdo cuál sería, y le preguntaban, ¿usted qué odia? Y la respuesta de Borges era muy cortica, era el lenguaje. Y yo quedaba un poco extrañado, yo decía, seguro lo leí en el colegio. Y yo decía, ¿por qué un escritor así dice que odia precisamente de lo que vive? Pero nuevamente no es un odio de negación, ¿sí? Es un odio simplemente para crear un silencio. Y en ese silencio permitir que de pronto lo que sí merece ser pensado, lo que sí puede ser pensado, pueda ser pensado y además pueda ser dicho, ¿sí? O es lo que hacen los buenos comediantes. Yo tenía un amigo que en fiestas era el ídolo de los chistes. Y yo trataba de reproducir esos chistes y nadie se reía. Y resulta que lo que hacía muy bien este amigo eran los silencios, ¿sí? Las pausas. Las pausas. Eso era el lugar donde él actuaba, ¿sí? Y un buen editor de podcast a veces eso es lo que hace, ¿no? Le mete cortinillas. Sí, bueno, yo descubrí hace poco el concepto de pausa millennial. No sabía que existía. ¿Tú lo conoces? No, pero me imagino que debe ser... Al parecer es como la pausa que hacemos los millennial cuando vamos a grabar algo. Como ese silencio que hay justo antes o ese aire que te Un tomas. silencio actoral. Parece ser que sí. O sea, es un concepto que me parece maravilloso, también te digo. Como... Pues suena mejor que ese otro de pausa activa, que es muy laboral, así. Sí. Seguro Frisbee tiene pausas activas. Seguro tendrá, el pollo hará su pausa activa, el señor se quitará Lo necesita. Lo necesitará. Espero que las tenga, de hecho. Y un poquito lo último sería que precisamente el problema también con lo educativo y con las universidades donde está pasando esta crisis, o siempre hay crisis, pero donde está como esta cosa de una generación que no creció con internet y de pronto tiene sus doctorados y es profesor y no sabe bien qué hacer, si prohibir la máquina, si usarla, sí. Pero también creo es que precisamente se han dedicado a precisamente a ver enfrente futuros doctorados, ¿sí? Cada estudiante ven como un futuro de doctorado, como un futuro intelectual, ¿sí? En vez de simplemente compartir como la igualdad de las inteligencias, así Sí. de tener una inteligencia y también ponerle atención a esa inteligencia. Uno de los textos que leía era alguien que precisamente le ponía ejercicios con la máquina a sus estudiantes y eran ejercicios de diálogo. Eran léete, no sé, las confesiones de los ejercicios espirituales de Loyola y hazle una pregunta a la máquina a ver qué te responde y trata de hacer una interacción por ahí de unos 10 ires y venires. Y salían muy buenas interacciones, ¿sí? Salían cosas como que él decía, está bueno este ejercicio. Y una de esas personas él le preguntaba como que le había gustado el ejercicio. Y esta persona en la universidad decía, lo que más me gustó del ejercicio es que la máquina sí me pone atención. Mientras que llevo 4 o 5 años en esta universidad, casi que pedir la atención de un profesor es rogar porque uno siente que le está quitando su tiempo valioso o uno siente que le está pidiendo como que él se baje de su cúspide intelectual y me pongo una converse conmigo. Sí, converse conmigo y me pongo una atención a veces que raya en la condescendencia usualmente, sí, pero no raya en esta idea de crear formas de habla, formas de clase, donde realmente lo que estamos compartiendo es una pausa de este mundo loco para pensar, ¿sí? Y para pensar a veces cosas nimias, ¿sí? El uso de esta broma en el Quijote en estos capítulos, o para pensar el pollo frisbee, su relación con el paro, pero crear una pausa, ¿sí? Para pensar eso y pensarlo porque sí, porque cayó en nuestro juego de lenguaje, en nuestro poema diario, ¿sí? En vez de pensar lo que es como con un propósito que lleva a tal lugar. Y por eso si hiciéramos este podcast con un prompt, de pronto sí, luciríamos muy inteligentes y podemos estar sobre seguro, ¿sí? Pero de pronto no se va a activar esta cosa de cerebros ahí O no botando tendrá ideas. humor. O tendrá otro humor. O tendrá otro humor. O un humor sí, muy será dirigido. plano.
Que eso también decía una profesora, ella decía, estaba en Twitter, había un hilo el otro día de una profesora que dice, solo voy a hacer mi clase con un examen escrito. Y entonces obviamente todos los apologistas de la máquina decían, te estás quedando atrás, esa no es la manera, en todo caso te van a engañar, etcétera, sí. Y ella decía, pero ¿has usado la máquina? Pues claro que la he usado, también soy profesora y quise mirar qué pasó. Pero esos textos que escribieron esos estudiantes no son los textos que escribe un estudiante, ¿sí? Porque el texto que escribe un estudiante tiene otras respiraciones, ¿sí? Tiene a veces otro tipo de finales. Y si un estudiante tratara de emular eso con el prompt, tendría que ser tan largo que ya sería el texto, ¿sí? Tendría que ser ya escribiría tantas variables que entre hacer eso y escribir el texto ya sería el texto, ¿sí? Entonces, pero me gustaba esa idea de tener una clase y tener una actividad de pronto donde ahí no tenga cabida eso, porque eso de alguna manera estaría afectando precisamente todos estos ejercicios imperfectos que hacemos cuando estamos en una clase larga o cuando estamos haciendo un ejercicio realmente donde estemos tratando de estar en esa fiesta, ¿sí? A solas, ¿sí? Y son ejercicios largos, a veces no son ejercicios, digamos, hay un pedacito de Los Detectives Salvajes de Bolaño donde él dice, él habla como de un señor de una farmacéutica donde él va a comprar remedios y hablan de literatura. Y ese señor de la farmacéutica, cuando hablan de literatura, le pregunta que qué novelas le gustan. Entonces él dice, no sé, La Guerra y la Paz, Moby Dick, ¿sí? Novelas grandes, largas. Y entonces le dice, ¿por qué te gustan? Y en la conversación lo que dicen es que pareciera que a las generaciones de ahora solo les gustaran los ejercicios perfectos. Pequeñas cositas, un cuentico de Cortázar, ¿sí? Un cuento de Edgar Allan Poe, uno de Sherlock Holmes, ¿sí? Pequeñas cositas. Y luego y La Gallina de Clarice Lispector, aunque ese tiene muchas más aristas, ese se abre, ¿sí? Pero en vez de preferir precisamente estos combates largos, estos combates De su autor con su de su imaginación, autor con su además. imaginación y de un autor que, lo siento, no puede parar de pensar. Y está pensando cuando habla, está pensando cuando ve el pollo frisbee, está pensando cuando ve el paro, pero no puede pasar de pensar. Y no puede pasar de pensar también porque de alguna manera está loco, sí, porque la mente es loca, pero de alguna manera encuentra unos silencios después y logra articularlos, ¿sí? Digamos, en Moby Dick hay un capítulo que es una belleza, que se llama Sobre la blancura de la ballena, Sí, y está por allá adelante. Y es una pintura, es una es exposición una de pintura, digresión es una total. digresión total. O el otro día hacíamos una conversación, y voy a hacer la propaganda de un libro de Joe Broderick sobre cómo leer el Ulises, ¿sí? Y Joe Broderick decía, Joe Broderick que tiene 90 años, que ha hecho ese taller durante mucho tiempo, Joe Broderick decía, es un juego, ¿sí? Y es perfecto comprar el libro de Joe, yo compré el libro de Joe, me leí la introducción y me leí el primer capítulo de Joe. Y entonces ahora me falta leer el primer capítulo de esa otra novela a la cual nunca le había querido meter el diente porque tenía ese fardo intelectual hoy de no la he comprado, no me la he leído, etcétera. Pero ahora ya tengo un buen compañero o un buen profesor que ha dicho unas cosas, que las dijo además en la misma ciudad en que yo estoy viviendo, y que es una ciudad que cuando leo eso y digo eso, tiene su Dublín, Bogotá, sí, y en estos días, y me permite pensarme en un día, ¿no? Como sucede en esta novela, en vez de Sí. pensarme en toda la vida, como sucede, pues, sí, en la Odisea, así, sí, entonces, pero, no sé, yo creo que necesitamos es poder confiar mejor en la gente y también decirle a la gente que quiere ser creativa, que piense en unos juegos un poquito más largos, por favor, que un prompt. Y vea que si a uno le queda bien ese juego largo, uno mismo a veces puede ser espectador uno mismo de lo que uno hizo. Así suena muy narcisista, pero al poder ser espectador de lo que uno hizo y sentir que uno lo hizo bien y que quedó bien, a veces eso toma un tiempito, pero a ver que, y no necesariamente todo quedó bien, ver que una o dos cosas quedaron bien, ya eso es, sí, ya, Cambiar un poco esa materialización del deseo por la consecución del deseo. sí.
Y también creo que era Freud el que decía que la única emoción verdadera es la ansiedad. Y tal vez los de Intensamente 1 y 2 Lo lo identificaron. identificaron muy bien, Muy sí. bien. Pero precisamente este deseo de no quedarse afuera, este deseo de responder inmediatamente con una imagen, de estar en la jugada del momento. Estamos simplemente en una cultura ahí de la economía de la atención, de la ansiedad. Así parezcamos muy observadores, ¿sí? Sí. Digamos, eso me gusta a veces cuando, obviamente, con el primer podcast que hicieron, el de las cartas de Sí. Leiva diciendo que Petro hizo esto en París y todo eso. A mí me gusta Petro imaginarme en las dos situaciones. Me fascina imaginármelo visitando museos, Total. perdiéndose 2 días de todo, visitando familia y el man solo ahí. Eso me parece. Fabuloso. Sí, el problema es que pues usa esa soledad después ahí para coger y escribir una cantidad de vainas. Pero si esos 2 días algún periodista de Para que datos, vaya a comer pollo por Francia, por no, y si un París. periodista de datos hiciera bien la tarea y dijera, bueno, es que estos 2 días no trinó, pues por favor, piérdete, piérdete más días. Tómate ese tiempo Tómate más ese seguido. tiempo porque necesitas Es un parar deber nacional. para poder pensar, ¿sí? Necesitas parar para poder pensar y necesitas juntarte con una gente que también sepa parar. Y además, para eso es el paro, ¿no? Una vez en los Andes, en el paro pasado, los estudiantes de Artes y Humanidades decidieron afiliarse al paro y votaron. Y una decana decidió hacer una reunión entre profesores de planta virtual para ver cómo estábamos, cómo estaba nuestra salud. Y no lo planeó bien, pero muchos profesores dijeron, yo no quiero seguir dictando clase en medio de esta masacre que está ocurriendo estatal. Y empezó, pues votemos. Si nos afiliamos al paro de los estudiantes que va hasta el domingo. Esto era como un miércoles. Y se votó en la sesión y se aprobó el paro. Y después se cerró la sesión y después como a la media hora, entonces la decana escribió como, por favor, hablé con el rector, ese era el momento, el rector era Gaviria, y el rector dijo pues que lo pensáramos bien, que había una cosa jurídica, porque si uno para contra la institución que trabaja. Entonces había unas cosas ahí, unas arandelas jurídicas que no eran tan claras. Y después nos dijeron que la reunión con el rector no podía ser pronto, sino que tenía que ser hasta el lunes después del paro que habían decretado los estudiantes. Y después se hizo la reunión y lo que me llamó la atención es que un poco lo que decía la decana y el rector de ese momento era que les daba susto como que en ese paro entonces dejáramos de dictar clase. Es decir, dejáramos de cumplir con nuestro contrato laboral, dejáramos abandonados a los estudiantes. Y lo que me llama la atención es que como la mayoría éramos unos gomelos de universidad privada, nunca habíamos tenido la experiencia de un paro universitario. Y cuando uno ve lo que es un paro universitario, pues precisamente es parar, pero para pensar. Parar para pensar el pensum. Entonces se hacen unas unidades que piensan la educación. Parar para pensar la alimentación. Entonces se hacen unas unidades que piensan en la comida de ese día. Parar para pensar la dormida. Parar para pensar la propaganda. Parar para pensar cómo es la obra de teatro. Parar para pensar la historia del movimiento de los paros de trabajadores, etcétera. Es decir, es una experiencia incluso más intensa de universidad, parar, que esta Estar dando normalidad. clase. Y además estar dando clase dentro de una burbuja donde todo funciona. Y después cuando uno sale de esa burbuja, uno dice, es que es el colmo, este país no funciona. ¿Sí? Es decir, es una educación Inviable. misma que te está incapacitando para entender el mismo lugar que estás pretendiendo analizar porque precisamente no estás teniendo la experiencia del paro. ¿Sí? Y eso me gustaba cuando yo estudiaba, yo también estudié en la Universidad de los Andes, pero a mí me gustaba mucho cuando un profesor no iba a clase, porque empezaba uno a hablar con los de la clase, hablaba a veces uno de cosas de la clase, pero de Era otras una cosas. distorsión del tiempo, además. Exacto, y quedaba una tarde liberada para no hacer nada, ¿sí? En cambio, ahorita, si alguien está pagando esa matrícula y el profesor no va a clase, al otro día hay una cantidad de clientes exigiendo eso, ¿sí? En vez de entender que esa tarde tal vez fue un regalo, ¿sí? Tal vez fue una pausa, fue un silencio. Y de pronto ya para cerrar, hay una serie que me gustaba mucho que se llamaba Paper Chase. Y es una serie que era precisamente de estudiantes de derecho que estudiaban en una universidad.
basada en una película, pero la pasaban en televisión nacional. Y yo decía, yo me voy a ver esto porque esto es lo que ven los grandes, ¿sí? En vez de no solo ver el hombre nuclear. Pero en esa hay un profesor muy aplomado que nunca ha faltado a una clase y pone un trabajo de contratos a los estudiantes de Derecho. Les dice, el próximo viernes va a ser la preentrega, la miramos, y los que pasen la preentrega, el lunes tienen que entregar el trabajo. Entonces se van esos estudiantes, se clavan en la biblioteca, etc. Y el día de la preentrega llegan todos a clase con su preentrega y no llega el profesor. Y ese profesor nunca había faltado a clase. Ni siquiera en el paro que hizo la universidad había faltado a clase. Y todo el tiempo vemos al profesor en el programa deambulando por la ciudad, visitando una librería de libros usados que no visitaba desde hace años, comiéndose un helado en un parque. Y es un profesor que ha sido totalmente dedicado a ser profesor. Es decir, no tiene familia, nada. La secretaria lo llama a la casa y dice, no, él salió por la mañana, están preocupados, piensan que lo atropelló un carro o algo. Pero entonces llega el día de la entrega del trabajo. Y el profesor llega, dice, bueno, sus trabajos de contratos. Y la gente, todo el curso le dice, usted no vino a la preentrega. ¿Cómo quiere que entreguemos el trabajo de contratos si usted no cumplió con su parte del trabajo? ¿Sí? Y no nos dijo si estaba bien para poderlo hacer. Y además, todos sabemos, si alguien falla, entonces ya disculpa para no entregarlo. Y todos entonces se echaron las petacas ese fin de semana porque con el profesor no vino. Y de pronto el profesor dice, algún grupo sí hizo el trabajo y el protagonista de la película y el programa alza la mano. Claro, todo el curso lo mira como este sapo, no sé qué. Y le dice, ¿ustedes por qué sí hicieron el trabajo? Y el estudiante él dice, en nuestro grupo miramos bien y este trabajo era sobre contratos. Justo este trabajo era sobre contratos. Y un contrato es un acuerdo entre dos partes. Y el hecho de que una parte incumpla el contrato no exime a la otra parte de no cumplirlo. Sobre todo si la otra parte, la afectación es menor en su parte del contrato. Usted nos afectó al no venir, usted incumplió su parte del contrato. ¿Y cómo se acaba el programa? El profesor les dice, ¿de verdad ustedes creen que yo incumplí mi parte del contrato? Y ahí se acaba. Y es un capítulo hermoso. Solo lo he visto una vez. Y hace años. Pero es una cosa que en televisión creó un silencio. En vez de estar pegado a un aparato viendo pollos frisbees de todos los colores y sabores. Sí. Sin ningún tipo de pausa. Sin ningún tipo de pausa y con una Claudia gente bailando. con un algoritmo que tiene muchos propósitos, pero no tiene el propósito de editarme un silencio. Jamás tiene un propósito de editarme un silencio. Lucas, muchísimas gracias. Bueno, no. Seguimos. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora, el estudio de la revista Gaceta en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.